Comentábamos muchos mensajes de los auditores, oye, que nos mandan la comparación de la cuenta de la luz, hablando de cuánto ha subido la cuenta de la luz. Bueno, fue uno de los factores también que explican este alza en el costo de la vida de los chilenos que entregó como dato, ¿no?, el Instituto Nacional de Estadísticas esta mañana. El IPC de julio, variación mensual de 0,7% en línea de lo que esperaba el mercado, que de todas maneras esperaba un IPC alto. Sí, vamos a hablar con la economista investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la UDP. Gracias por la espera, gracias por la paciencia. Carolina Molinares está en línea. ¿Qué tal, Carolina? Hola, muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días, Loreto. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Carolina. Bueno, lo comentábamos con el IPC anterior también, a la espera del impacto que iban a tener las cuentas de la luz en el costo de la vida de los chilenos. Y justamente se apunta a que en julio presentó un aumento mensual de 12% y se acumula al séptimo mes del año un 22,3% en el aumento del costo de la vida de los chilenos. Claro, efectivamente el suministro de electricidad es uno de los componentes que más incide en esta alza que vimos de la variación mensual del IPC de un 0,7%. Y esta alza, cierto, era algo esperado, no así como fue el dato anterior de junio, que fue una sorpresa más bien. Nosotros también estimábamos que durante el mes de julio iba a existir esta alza en el suministro eléctrico y también esperamos que para el mes de junio se dé un alza en lo que son las tarifas eléctricas, aunque esperamos que sea más acotada que lo que estamos viendo en este mes de julio y que tenga un valor más similar a lo que vimos en junio, que fue aproximadamente un 7%. Entonces, en ese sentido, las malas noticias, cierto, en las cuentas de la luz persisten, toda vez que vamos a seguir con incremento en el suministro de electricidad y que por lo tanto esto también es un componente que impulsa al alza o que incide al alza en la variación de la canasta del IPC y que por lo tanto también afecta, cierto, lo que es el costo de la vida. Que haya sido esperado explica que el Banco Central haya mantenido las tasas, ¿no? Claro, el Banco Central lo que está viendo con respecto al tema inflacionario, ¿cierto?, es que hay factores que están persistiendo o que hacen que haya una mayor persistencia de la inflación. Entonces, en ese sentido, el Banco Central tiene una política mucho más cauta con respecto a su política monetaria y este tipo de cautela, ¿cierto?, debería mantenerse lo que esperamos para la reunión de política monetaria siguiente. Entonces, en ese sentido, el Banco Central, ¿cierto?, está poniendo como un freno a su reducción de la tasa de política monetaria, toda vez que este último proceso que estamos viendo en la inflación, su convergencia se ha dificultado. Con este dato, la variación a 12 meses es de un 4,6%, que ya se escapa del rango meta, ¿no?, que está entre 2 y 4%. Estamos en 4,6%, el mes anterior estábamos en 4,2%, pero como tú indicas también, se esperan más alzas en la cuenta de la luz que, ojo, además, implica alzas en cadena, porque las pymes necesitan luz, se necesita luz para todo el proceso productivo. Con este 4,6% que tenemos hoy, ¿ya se está alejando estas proyecciones de inflación quizás más controladas para este año? ¿Se va a disparar mucho más, crees tú? Lo que nosotros estamos proyectando es que efectivamente el escenario más optimista que tenía el Banco Central, ¿cierto?, no se vaya a cumplir. Y nosotros estamos viendo que a finales de este año la inflación debería terminar por sobre el 4%. Entonces, en ese sentido, el escenario sigue siendo complejo. Las reducciones en la tasa de política monetaria deberían mantenerse o tener una reducción bastante acotada, apenas de 0,25 puntos base. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, el escenario inflacionario en esta última parte de llegar a la meta se ha complejizado. Sí, ¿de qué herramientas se dispone precisamente cuando es un servicio básico? En este caso estamos hablando de las alzas y que van a seguir que se van a seguir dando, van a persistir las alzas en lo que queda del año. ¿De qué instrumentos se disponen precisamente para que el impacto no sea tan determinante justamente en, por ejemplo, el IPC? Claro, o sea, hay, por ejemplo, en línea con estas alzas de las tarifas eléctricas, lo que ha estado viendo el gobierno, ¿cierto?, es estas ayudas o estos subsidios que logran subsanar en cierta parte estos ajustes que estamos viendo a las tarifas eléctricas. Pero acá hay un efecto de segunda vuelta que puede ser muchas veces no deseado, que es cuando las familias, por ejemplo, hogares presentan estas ayudas o tienen estas ayudas, su aumento, por ejemplo, puede llegar a aumentar en electricidad. Entonces eso también va a ir encareciendo, ¿cierto?, los costos debido a la existencia de estos subsidios, que efectivamente de todas formas igual deben ser entregados porque
tenemos que hay varias familias afectadas por estos incrementos y consideran también que la luz es un suministro básico en todas las viviendas y que más encima, ¿cierto? Todavía contamos con varias familias, varias empresas que debido a los incidentes naturales de la semana pasada todavía se encuentran sin luz. Comentábamos el efecto en cadena, ¿no?, que va a seguir teniendo las alzas. Recordemos que estaba el alza de julio, después octubre, después enero, en fin. Y el INE también da cuenta de los productos con alza, los gastos comunes, que también está relacionado con eso. En el mes registró una alza de 2,9 y acumula 5,3% en lo que va del año, los gastos comunes. ¿A qué otros productos, a qué otros servicios tendríamos que estar muy atentos de aquí en adelante o en el corto plazo, justamente que sean directamente impactados por el alza de la luz? Por el alza de la luz, bueno, tenemos todo lo que tú mencionaste, ¿cierto?, que es la cadena de producción. Entonces acá inciden, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con alimentos. También parte del comercio se ve afectado por todo lo que es el alza también en las cuentas de la luz y que tiene estos efectos de segunda vuelta en estos productos. Y gasto común, ¿cierto?, también es algo que se ve afectado y que hoy día en el mes, o sea, hoy día en el dato, ¿cierto?, con respecto al mes de julio también presenta un alza en este indicador y que también debería presentar un alza también el gasto común durante los meses venideros. O sea, ¿qué otra cosa? Debiéramos ver alzas en los alimentos. Estoy pensando, no sé, en el pan o en otros alimentos solo por el tema de la luz. Sí, efectivamente, toda vez que afecte, ¿cierto?, lo que es esta cadena de producción o también de mantención o muchas veces de refrigeración de ciertos alimentos. Hoy día vemos que los alimentos tienen un alza más bien acotada, de un 0,1% mensual, sí, pero esto se traduce en un incremento en lo que es la canasta básica de alimentos. De hecho, nosotros ya estamos proyectando una variación mensual, ¿cierto?, positiva en la canasta básica de alimentos, específicamente en el ítem de alimentos naturales. Entonces acá, ¿cuáles son los alimentos naturales? Aquellos alimentos más saludables, con mayor aporte nutricional, ¿cierto?, en el sentido de que son más beneficiosos para la salud, que vemos que están incrementando su valor, y acá encontramos alimentos como la lechuga, como la papa, como el arroz también, por ejemplo, que ven incrementado su valor para este mes de julio. Aparte del aumento en la electricidad, el alza en la luz, ¿hay otros factores que expliquen el IPC? Sí, también tenemos, por ejemplo, lo que es el alza en vestuario y calzado. Hay que recordar que en el mes de junio ocurrió lo que es el Cyber Day y eso también, ¿cierto?, disminuye o impulsa a la baja lo que es el IPC. Pero durante el mes de julio no tuvimos este shock, no tuvimos un Cyber Day y por lo tanto se empiezan a retornar, ¿cierto?, a precios y a valores de vestuario y calzado que habíamos visto en meses anteriores al Cyber. Y también en términos, por ejemplo, de equipamiento y mantención del hogar, también tenemos que, por ejemplo, los refrigeradores, varios muebles, ¿cierto?, también están incidiendo en lo que es al alza. Entonces, todo esto es porque ya no tenemos este efecto cyber, que lo que logró fue, ¿cierto?, una reducción de los precios en un mes específico, producto de estas ofertas, sino que ahora ya estamos retornando con precios más elevados en estos ítems. Gracias, Carolina. Una pregunta técnica. El ministro estaba hablando de las compensaciones que ojalá se hagan efectivas en las siguientes cuentas. Solo por dato técnico, cuando se hace este descuento, ojalá que se haga el descuento en las cuentas, ¿eso no se alcanza a percibir como alza neta en el IPC, no? Lo pregunto porque, por ejemplo, con esta inflación de hoy, la UEF va a subir 263 pesos. Entonces, es distinto que nos llegue la cuenta de la luz con el precio neto a que llegue con este descuento. Mi pregunta, insisto, técnica, es que ¿se considera el precio normal o el precio con el descuento de una eventual compensación? Debería considerarse el descuento con la eventual compensación siempre que ese sea el precio final del consumidor, porque al final lo que mide el INE, ¿cierto?, son precios finales, entonces ese es el que vamos a tener que estar mirando en ese sentido. Claro, lo pregunto porque si es así y si se cumple la compensación próximamente, eso va a ayudar a atenuar, ¿no?, el IPC. Exacto, toda vez que la compensación, ¿cierto?, sea significativa. Claro. Acá la compensación, como se está pensando, ¿cierto?, es para algunos hogares, para algunas familias, entonces hay que ver también la magnitud de esta compensación y cómo puede impactar en el IPC. Bien, Carolina, muchísimas gracias. Como siempre, Carolina Molinares, economista, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Carolina. A ti, buen día.